Hola, buenas tardes. Tenéis el título de la ponencia en pantalla y esta ponencia será esencialmente práctica. Mostraré aquí un entorno didáctico que se está llevando en una asignatura. En efecto, esta iniciativa se está desarrollando ahora mismo. De hecho, ha comenzado el curso pasado. Digo que se está desarrollando en una asignatura titulada Pensamiento estético y valoración del arte. Se trata de una asignatura optativa de 5 créditos ECTS que se imparte en el Máster de Estudios Avanzados en Historia del Arte, un máster oficial de la Universidad de Barcelona. La asignatura se presenta como una reflexión sobre aspectos centrales del arte contemporáneo que incumben a la filosofía del arte. Y con ella se pretende no únicamente que el estudiantado profundice en la materia de la filosofía del arte, sino que los y las estudiantes movilicen y apliquen esta materia de la asignatura mediante un entorno de aprendizaje basado en proyectos y en grupos cooperativos. Voy a comentar ahora las competencias que regulan, por decirlo así, la asignatura. Sin embargo, antes necesito hacer un par de consideraciones preliminares sobre estas consecuencias. En primer lugar, sobre estas competencias, quiero decir. En primer lugar, la redacción de las competencias viene dada por el propio máster, de manera que el profesor o la profesora lo único que puede hacer es seleccionar aquellas competencias que considera más relevantes, más vinculadas con su asignatura. Y en esta asignatura de Pensamiento Estético y Valoración del Arte se han seleccionado 7 competencias, de acuerdo con las recomendaciones internacionales acerca del número máximo de competencias que deberían figurar en las asignaturas o en los planes de estudios. ¿Por qué me interesa destacar las competencias de la asignatura ahora? En primer lugar, porque las competencias constituyen los ejes rectores, los pilares conceptuales de cualquier asignatura. Además, me interesa justificar la alineación de las actividades de aprendizaje que se desarrollan en la asignatura con estas competencias, lo cual es algo fundamental. Por tanto, aun cuando hablaré más adelante de estas actividades de aprendizaje, ahora las voy a enumerar simplemente. Son 3. Una es la lectura e interpretación de fenómenos artísticos, otra es el desarrollo de proyectos de intervención social basados en el arte o en la actividad plástica y orientados hacia los objetivos de desarrollo sostenible, y una tercera actividad es la autoevaluación y la evaluación entre iguales de los resultados de aprendizaje. Entonces, ahora sí voy a mostrar en pantalla el listado de competencias. Están organizadas por un lado en las básicas y generales y por otro lado en competencias específicas. Repito que es un total de 7, y lo que me interesaría que hiciéramos ahora sería leerla una a una, porque después de leer cada competencia, dejaré un tiempo para que lo podáis leer, me gustaría hacer un brevísimo comentario para incidir en esta conexión entre cada competencia y las actividades de aprendizaje. Entonces tenemos en pantalla, en primer lugar, las competencias básicas y generales. Leamos solo la primera de ellas. Dejo un tiempo para que podáis leerla sin problemas. Lo que me interesa destacar de esta competencia, y leo ahora, es que dice el texto, dice la competencia, que los y las estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos. En fin, el carácter, la vocación aplicada de la asignatura yo creo que queda perfectamente manifestada por el tipo de actividades de aprendizaje que desarrollará el estudiantado. Interpretación de obra de arte, diseño y esencialmente diseño
de ese tipo de proyectos que he comentado antes. En lo que respecta a este llamamiento que hace la competencia a entornos nuevos o poco conocidos, en fin, únicamente destacar que esos proyectos que tienen que desarrollar a los y las estudiantes están orientados hacia los objetivos de desarrollo sostenible y, como todos sabemos, los ODS están todavía en un estado incipiente en lo que se refiere a su implantación en la educación superior. Pasemos a la segunda competencia. Os dejo también un tiempo para que la leáis. Lo que me interesa subrayar de esta competencia es lo siguiente. Reza dicha competencia: que los y las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios, a partir de una información que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas. No insistiré en el hecho de que tanto la interpretación de una obra de arte como el diseño de un proyecto, de cualquier proyecto, o la autoevaluación y la evaluación entre iguales exigen de esa capacidad de enjuiciamiento de la persona. En relación con esta alusión a las responsabilidades sociales y éticas, mencionar que esta dimensión es clara en el desarrollo de proyectos orientados hacia los ODS, y mencionar también que es un aspecto determinante en el momento en que el estudiante o cualquier otra, persona procede a la evaluación, a la autoevaluación y la evaluación de otras personas que comparten con ella un determinado contexto. Vamos con la tercera competencia. Esta es breve y sencilla. Aquí lo más destacado es que los estudiantes, dice la competencia, que los y las estudiantes sepan comunicar sus conclusiones. Pues bien, estas actividades, esta competencia encaja con el hecho de que estas dos actividades de aprendizaje que he comentado, en primer lugar, concluyen con una exposición oral de las y los estudiantes de los resultados obtenidos, tanto en relación con la interpretación de fenómenos artísticos como en el diseño y desarrollo de los proyectos, a fin de que puedan mejorar sus habilidades comunicativas orales. Cuarta competencia. Reitero ese hecho, que el profesor selecciona de un listado preexistente en el máster las competencias que considera más oportunas. Aquí, en el caso de esta competencia, me interesa destacar esa alusión a la crítica y la autocrítica, estoy leyendo ahora también, sobre el proceso de aprendizaje y de trabajo propios y del grupo discente. Aquí el vínculo con esa actividad de autoevaluación y evaluación entre iguales de los resultados de aprendizaje es también notorio. Veamos la quinta. Que los y las estudiantes sepan identificar estrategias de análisis y de síntesis en los procesos cognitivos complejos. Tampoco en este caso hay que demorarse demasiado a la hora de justificar que tanto proceder a la interpretación de un fenómeno artístico como diseñar un proyecto o proceder a la evaluación de objetos tan complejos como puede ser la interpretación de una obra de arte o el diseño de un proyecto involucran procesos de alto nivel cognitivo. Veamos en último lugar las dos competencias específicas.
Lo importante en la primera de ellas es que los y las estudiantes sepan identificar y argumentar sobre las relaciones del pensamiento sobre el arte con los procesos de producción artística. He dicho al inicio que la vocación de la asignatura es eminentemente aplicada en el sentido de que se persigue que el estudiantado recoja esta materia propia de la filosofía del arte para con ella y mediante su aplicación enriquecer esa lectura e interpretación de los fenómenos artísticos que los y las estudiantes eligen a lo largo del curso. Y queda una última competencia y con esto concluiríamos este capítulo. Aquí la clave de la competencia, vuelvo a leer de nuevo, es que los y las estudiantes sepan reconocer los entornos profesionales afines y aplicar la formación en centros, instituciones o empresas especializadas. Esto alude al perfil profesional, alude implícitamente al perfil profesional propio del historiador, de la historiadora del arte. No hay ninguna duda que la primera actividad de aprendizaje, lectura e interpretación de obras de arte, forma parte de una de las actividades ampliamente reconocidas de este perfil profesional, del historiador o de la historiadora del arte. En cambio, la otra actividad de aprendizaje, el desarrollo de proyectos orientados hacia los objetivos de desarrollo sostenible, supone explorar otras líneas de actividad profesional que vendrían a enriquecer ese perfil del historiador o historiadora del arte. Entonces, una vez vistas las competencias y hasta qué punto estas actividades de aprendizaje están alineadas con las mismas, veamos con un poco más de detalle estas actividades de aprendizaje y sobre todo el tipo de sesiones que las desarrollan. Hay un primer tipo de sesiones que está conducida fundamentalmente por el profesor, pero que estén conducidas fundamentalmente por el profesor no quiere decir que él o la estudiante no participe activamente en ellas. De hecho, se trata de sesiones de diálogo entre las personas participantes sobre algunos ejes temáticos que definen el pensamiento y la práctica artística contemporánea. En estas sesiones se utilizan ejemplos de obras de arte contemporáneo, en primer lugar para ilustrar lo que se está comentando y en segundo lugar para que sirvan de referencia a la hora de conducir los debates. Luego hay un segundo tipo de sesiones que tienen que ver con otra de las actividades de aprendizaje comentadas. Y la cuestión es que estas sesiones ya están conducidas, están en manos del estudiantado. En estas sesiones deberán desarrollar y exponer una interpretación de un fenómeno artístico que ha sido elegido por los estudiantes, como diré a continuación ahora, en grupo. En este caso deberá el grupo de estudiantes deberá justificar la conexión entre el fenómeno artístico elegido y alguno de los ODS. Y como he anticipado hace un momento, este tipo de actividad y de sesiones serán conducidas y desarrolladas por grupos cooperativos de 2 o 3 miembros. Un ejemplo de esta conexión entre fenómeno artístico y objetivo de desarrollo sostenible que he seleccionado, y lo he seleccionado por su claridad, por el hecho de que la conexión es evidente, es manifiesta, es lo que hizo un grupo el año pasado, que fue seleccionar la obra El origen de la guerra de Orland para conectarla, naturalmente, con el objetivo de desarrollo 5, igualdad de género.
Y luego el tercer grupo de sesiones también está conducida por los estudiantes. En ellas los estudiantes y las estudiantes deberán diseñar y exponer también en plenario, en el aula, un proyecto de índole social, por decirlo de alguna manera, orientado, que se basa en el arte o en la educación artística y orientado hacia los ODS. Aquí la recomendación que se hace, que se traslada al estudiantado, es que el proyecto se oriente hacia colectivos en riesgo de exclusión social o que se oriente a elementos patrimoniales, materiales o materiales, en riesgo de desaparición. Pero se trata única y exclusivamente de una recomendación. También esta actividad, como la otra, se desarrollará en grupos cooperativos de 2 o 3 estudiantes. Y digo que esto se trata de una recomendación, y la mejor prueba, y por tanto que no se trata de algo de obligado cumplimiento, y la mejor prueba es también un ejemplo extraído del curso pasado, en el que un grupo diseñó un proyecto a desarrollar en la ciudad de Barcelona, y que abordaba la violencia institucional de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la vía pública, en las comisarías o en los centros penitenciarios, y que conectaron con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Hasta ahora hemos visto las competencias que articulan la asignatura, que fundamentan la asignatura, y las actividades de aprendizaje que se desarrollan en la misma. Bien, conviene justificar también la alineación de los objetivos de desarrollo, los objetivos de aprendizaje de la asignatura. ¿Por qué? Porque son justamente estos objetivos de aprendizaje los que suponen un desglose de las competencias. Entonces, estos objetivos de aprendizaje están organizados en 3 grandes bloques. El primero está referido a los conocimientos, y son 3. En primer lugar, comprender y utilizar el vocabulario propio de la filosofía del arte. En segundo lugar, comprender las implicaciones existentes entre los discursos teóricos y prácticos del arte, y aplicar esta comprensión a la interpretación de fenómenos artísticos. Y en último lugar, comprender el marco general de los objetivos de desarrollo sostenible, así como sus implicaciones y quizás las oportunidades que pudieran abrir en el ámbito de las artes. En cuanto a los objetivos de aprendizaje referidos a las habilidades y destrezas, estos son 6. En primer lugar, mejorar las habilidades propias de la alfabetización visual. En segundo lugar, identificar y manejar los aspectos clave en el diseño y planificación de proyectos de naturaleza social basados en el arte o en la actividad plástica. En tercer lugar, identificar y saber manejar las fuentes de información más importantes, más relevantes en lo que se refiere a la filosofía del arte. También saber discriminar la información a partir de criterios de calidad. Identificar, por otro lado, y utilizar estándares de citación bibliográfica. Y por último, a través de las exposiciones orales, mejorar las habilidades comunicativas orales. El último bloque de los objetivos de aprendizaje están referidos a las actitudes y los valores, y son 3. En primer lugar, ejercer la autocrítica. En segundo lugar, ejercer la crítica de las ideas desde el respeto de la persona. Y en tercer lugar, anticipar y responsabilizarse de los efectos de las propias acciones. Queda un último punto sobre el cual tenemos que justificar también su alineación, su coherencia con los otros aspectos que hemos ido viendo que definen a la asignatura. Me refiero, en este caso, al sistema de evaluación. De hecho, podríamos decir que el sistema de evaluación encaja punto por punto con las actividades de aprendizaje que desarrollan los
los estudiantes. Y es que las actividades de evaluación son tres. En primer lugar, la exposición oral de esa obra de arte que han elegido los estudiantes. Esto es la interpretación de la misma, y esto pesa un 40%, esta actividad pesa un 40% en la calificación final. En segundo lugar, también la exposición oral, y de este modo están profundizando en esa habilidad de mejora de sus sus habilidades comunicativas. Digo, la exposición oral del proyecto que han desarrollado a lo largo del curso, con idéntico porcentaje sobre la calificación final, un 40%. Y por último, el 20% restante queda referido a esa actividad de autoevaluación y evaluación entre iguales de esas exposiciones orales que ahora acabo de mencionar. Esta última actividad de evaluación se desarrolla exclusivamente a título individual, mientras que, como dije antes, las dos anteriores supone la exposición oral de un trabajo realizado en grupos cooperativos. Pues bien, en el caso de estas dos exposiciones orales, el 70% de la puntuación de la nota recae en el trabajo individual del o de la estudiante, mientras que el 30% restante surge de la contribución, por decirlo así, de la aportación del grupo. La evaluación será realizada por profesor y estudiantes en las mismas circunstancias, en el mismo periodo del curso y mediante los mismos instrumentos. Unos instrumentos que son conocidos por todos y todas las participantes desde el inicio del curso, y son tres rúbricas: una rúbrica de exposición oral, una rúbrica de lectura e interpretación de fenómenos artísticos y una rúbrica del proyecto de intervención social o patrimonial. Voy a comentar única y exclusivamente esta rúbrica. ¿Por qué razón? Primero, por una cuestión de tiempo, y después por la que conceptualmente está desarrollada con la temática de la ponencia. Como vemos en la primera columna, en la columna de la izquierda, está compuesta por 6 criterios. Entonces, si valoramos la información que se abre en las columnas de la derecha, observamos que junto con estos 6 criterios tiene 4 niveles de consecución. Y estos 4 niveles de consecución, si consideramos la información que aparece debajo del encabezado, observamos también la distribución de las puntuaciones en cada uno de estos niveles de consecución o niveles de desempeño. Esta distribución de puntuaciones se realiza sobre una escala de 0 a 10, por ser la propia del sistema universitario español. Antes de comentar con un poco más de detalle algunos aspectos de esta rúbrica, decir que esta rúbrica comparte con las otras dos que he comentado antes, primero el número de niveles. Entonces, las 3 rúbricas tienen 4 niveles de consecución, y después la misma distribución de puntuaciones que observamos aquí por niveles. Esto en primer lugar. Coincide también en las 3 rúbricas el hecho de que los niveles de consecución responden a la taxonomía solo de Biggs y Collis. Esto es, despliegan un nivel de complejidad creciente de las respuestas de los estudiantes. Estos autores hablan de un nivel preestructural, unistructural, multiestructural, relacional y abstracto extendido. Pues bien, estos niveles están recogidos en estos niveles de consecución, en estos 4 niveles de consecución, con la
excepción lógica del nivel preestructural que por razones obvias no aparecen en la rúbrica. También coinciden las tres rúbricas, y fijaros que estas coincidencias es importante porque facilitan la comprensión y por tanto el manejo de las mismas por todos los participantes. Digo que otra coincidencia de las tres rúbricas es que las descripciones cualitativas tienen un carácter secuencial. Las descripciones cualitativas que despliegan cada uno de los niveles de consecución tienen un carácter secuencial. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, esto quiere decir que cada nivel recoge lo dicho en el nivel anterior y añade algún otro aspecto. En segundo lugar, que los indicadores de calidad que constituyen las descripciones cualitativas están ordenados de un modo específico, de los más básicos y fundamentales a los más sofisticados o exigentes, podríamos decir. Pero esta rúbrica y todas las demás tienen la particularidad de que el incumplimiento de un indicador de calidad impide la consideración de los indicadores de calidad sucesivos. Y esta es una particularidad que conocen todos los participantes y que aplican todos los participantes y las participantes en las asignaturas. Una última cuestión que es común a las tres rúbricas es que los indicadores de calidad no refieren cómo resolver un asunto, sino qué asuntos deben ser resueltos. Entonces vamos a considerar algunos aspectos de esta rúbrica en cuestión. Aquí voy a valorar únicamente por cada uno de los criterios aquellos indicadores que determinan el umbral de suficiencia. Nos colocaríamos, por tanto, al inicio del nivel de desempeño, allí definido como 3, y los indicadores de calidad que determinan el máximo a nivel de desempeño, el nivel de desempeño superior. Comencemos por el criterio de impacto del proyecto. Entonces, ¿qué indicadores, qué exige el nivel de suficiencia? En primer lugar, que el proyecto aborde necesidades reales. En segundo lugar, y fijaros que me estoy refiriendo a indicadores que aparecen en las descripciones cualitativas recogidas, en este caso en el tercer nivel de este criterio. En segundo lugar, decía que el proyecto sea viable. Y en tercero, que el proyecto presenta un plan con varias perspectivas o diferentes tipos de acciones para empoderar a la comunidad afectada. Estos son los indicadores de calidad que determinan el nivel de suficiencia, por decirlo así. ¿Cuáles son las claves para progresar al nivel superior? Pues bien, profundizar en esa variedad de perspectivas y diferentes tipos de acciones y que el proyecto presente alguna acción, alguna medida orientada a implicar a la administración en el proyecto. Vamos ahora al siguiente criterio, que es la conexión con los ODS. Para alcanzar el nivel de suficiencia basta con conectar el proyecto con un único objetivo de desarrollo sostenible. Eso sí, el proyecto debe justificar esa conexión y en esa consideración de ese objetivo de desarrollo sostenible debe contemplarse al menos dos de las facetas que definen estos ODS. Esto es o esa faceta económica o social o medioambiental o cultural. Y este tratamiento de estas dos facetas, las que sean a elección del estudiantado, deben ser tratadas de manera coherente, no de manera aislada, sino de manera consistente y combinada. ¿En dónde se hallan las claves para progresar al último nivel de desempeño? En primer lugar, en la consideración de más de esas dos facetas del ODS seleccionado
y por otro lado en explorar posibles vínculos del proyecto con ulteriores ODS, con otros ODS. En cuanto al criterio de la participación, el nivel de suficiencia exige la cooperación entre el grupo promotor, de un lado, al menos dos entidades externas y, naturalmente, la comunidad afectada. Pero, además, esta cooperación tiene que darse en la gestión de la totalidad del proyecto. ¿A qué me refiero con ello? A que esa cooperación se extienda al rediseño del proyecto, si es que esto es necesario, al desarrollo del mismo, a su seguimiento y a la valoración de los resultados. ¿Cómo se consigue pasar al nivel superior? ¿Cuáles son los indicadores al respecto? Es el hecho de que se amplíe esta cooperación que he comentado antes hasta tal punto que implique la incorporación del proyecto a intervenciones de más amplia envergadura. Todavía quedan tres criterios. El criterio de descripción, ahora. El nivel de suficiencia queda alcanzado cuando en el proyecto se presenta una descripción completa del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se justifica las necesidades que aborda, cuando se identifican la finalidad y los objetivos específicos que definen el proyecto, cuando están descritas las actividades que lo componen, así como los equipamientos y materiales necesarios, cuando el proyecto incluye un plan de difusión, divulgación y propagación, cuando el proyecto considera los resultados esperados, así como los posibles problemas que pudieran aparecer y las soluciones que podrían preverse, cuando hay un plan de seguimiento y evaluación del proyecto y, por último, cuando en líneas generales se presenta el presupuesto necesario. Además, este nivel de suficiencia en el caso de este criterio exige también que haya un análisis comparativo, un contraste entre el proyecto que se está desarrollando y dos proyectos similares que se hayan desarrollado ya. ¿Cómo se consigue pasar al nivel de desempeño superior? Por un lado, cuando el proyecto sobre el que los y las estudiantes están trabajando se contrasta con un mayor número de proyectos que naturalmente tienen que ser similares. Y a continuación, cuando se justifica sobre la base de ese contraste con otros proyectos la originalidad del mismo. El penúltimo criterio, que hace referencia a la divulgación y propagación. El nivel de suficiencia viene aquí determinado por el hecho de que exista un plan de divulgación en el proyecto. El nivel de superior se consigue cuando se cumpla con el siguiente indicador de calidad. Cuando juntamente con este plan de divulgación hay alguna acción, no un plan, alguna actividad, alguna acción, alguna medida, alguna estrategia de propagación. Queda el último criterio, que es el de capacitación profesional. ¿Cuándo se consigue, en el caso de este criterio, el nivel de suficiencia? Cuando en el proyecto se enfatiza su naturaleza social en nuevos entornos profesionales. El hecho de que ya el propio proyecto esté orientado hacia los objetivos de desarrollo sostenible prácticamente asegura este aspecto, esto es, que el proyecto se desarrolla sobre nuevos entornos de aprendizaje o nuevas posibles líneas de actividad profesional. ¿En dónde reside el criterio o el indicador para pasar al nivel superior? En que el proyecto suponga explorar
nuevas posibilidades profesionales o en organizaciones complejas que requieran una perspectiva multidisciplinar, interdisciplinar o transdisciplinar. Y aquí concluimos este comentario de la rúbrica. Decir que el estudiantado dispone de toda la información de la asignatura desde el comienzo del curso, una información detallada, pero es que además tiene otros recursos a la hora que persiguen facilitar el aprendizaje. Por ejemplo, tienen a su disposición una guía sobre el uso de las rúbricas. Tienen a su disposición una guía sobre la actividad del ejercicio, la actividad de la lectura e interpretación de un fenómeno artístico. Y tienen a su disposición ejemplos de otros estudiantes de cursos anteriores sobre proyectos diseñados que están orientados hacia colectivos en riesgo de exclusión social o proyectos orientados a elementos patrimoniales en riesgo de desaparición. Otro asunto que me ha interesado en esa asignatura es fortalecer la colaboración del estudiantado en la propia gestión de la asignatura. Aquí en otra comunicación aparecía la cuestión de la horizontalidad tan necesaria. Entonces, no estoy hablando aquí en esa participación activa de los y de las estudiantes en esas sesiones de diálogo y debate que he presentado antes. Tampoco me refiero aquí a la potestad que tienen a los y las estudiantes de constituir sus propios grupos cooperativos con los compañeros y compañeras que estimen oportuno, o de la posibilidad que tienen de elegir a los fenómenos artísticos que consideren de su interés, o de elegir también la tipología o la temática del proyecto. Me refiero a otras cosas que quizás tengan no más importancia, porque lo anterior es importante, pero son cuestiones que tal vez no sean tan habituales en nuestros entornos de trabajo inmediato. Por ejemplo, es el estudiantado quien propone el calendario al profesor. No es el profesor quien lo establece, son los estudiantes quien lo proponen. Por otro lado, el estudiantado al inicio del curso revisa las 3 rúbricas y pueden proponer modificaciones, naturalmente justificadas, pero pueden proponer modificaciones si así lo estiman oportuno. Pueden proponer sesiones monográficas sobre temáticas de su interés, siempre y cuando estén relacionadas naturalmente con la asignatura. Ellos mismas participan en la propia docencia, la propia docencia, porque acaso nos ponen en plenario ejemplos de interpretación de fenómenos artísticos y nos ponen en plenario ejemplos de proyectos orientados hacia alguno de los objetivos de desarrollo sostenible. Además, evalúan en las mismas condiciones y con los mismos instrumentos que el profesor los resultados de aprendizaje. Y por último, gestionan el canal de YouTube, no es el profesor, son los estudiantes ahora quienes gestionan el canal de YouTube, donde se suben los vídeos que recogen sus presentaciones. Entonces, para concluir, queda el tema de las estrategias de propagación de esta iniciativa, que ahora, como decía al principio, se está llevando claro. Pero antes necesito establecer cuáles parecen ser los pivotes centrales de esta implantación de los objetivos de desarrollo sostenible en nuestras titulaciones. En primer lugar, ya dije en otra ocasión, en otro foro, la existencia de estructuras de liderazgo, de reconocimiento, de formación del profesorado y de apoyo. Me refiero aquí a la necesidad de una planificación específica que tenga que ver con la implantación de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es el primer pivote.
El segundo tiene que ver con la alfabetización y la sensibilización respecto de los ODS de las autoridades académicas a escala de facultad y de departamento. Esto es un pivote importantísimo también. Y por último está el trabajo y la propia contribución y compromiso del profesorado. En este sentido, me gustaría comentar únicamente una cosa. Cuando se habla de la incrustación, de la integración, de la implantación de los ODS en las asignaturas, se habla básicamente de dos modelos. Implantación, por tanto, de los ODS o los planes de estudio. Hay, por tanto, dos modelos. Uno, programar asignaturas específicas donde la materia de la misma sea los propios ODS. Dos, incorporar los ODS de manera transversal en la totalidad o en la mayor parte de las asignaturas. Parece que no cabe ninguna duda que la opción que generaría los mejores resultados de aprendizaje en el estudiantado parece ser esta segunda. Pues bien, la mayor contribución de esta iniciativa a la propagación de los ODS es servir de ejemplo. Servir de ejemplo, y fijaros que esto ya da pistas sobre en qué estado incipiente nos encontramos todavía. En efecto, primero porque se da una titulación, en este caso un máster de Historia del Arte, que todavía no ha considerado los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en segundo lugar, porque se da una asignatura en un ámbito de estética y de teoría del arte que en principio parece que no es demasiado proclive a tratar esta temática. Se han tomado algunas medidas que hay que reconocer que por ahora son modestas, y son modestas básicamente porque adquieren poco más que los ropajes de acciones puramente de difusión. En primer lugar, se ha desarrollado una guía docente detallada, y esto en sí mismo ya supone romper con una tónica general bien establecida en esta titulación y en otras, pero en concreto también en esta titulación. En esta guía docente detallada se han incluido referencias explícitas a los objetivos de desarrollo sostenible. Y nótese que es la primera iniciativa en los grados y másteres de arte de la Universidad de Barcelona en que esto ocurre. Y esta cuestión que aparentemente es como mínimo fácil de conseguir, fácil de implantar, tiene repercusiones importantes porque una de las maneras, uno de los modos ampliamente utilizados y referidos en la bibliografía especializada en lo que se refiere al estudio del grado de implantación de los ODS en las titulaciones, se basan en el análisis temático de los planes de estudio y de las guías docentes de la asignatura, análisis temáticos que están basados en listas de palabras clave. De ahí la importancia de hacer mención explícita a estos ODS, a estos Objetivos de Desarrollo Sostenible en las guías docentes. Se pretende también, no está hecho todavía, se pretende también lanzar un canal de YouTube que recoja los proyectos desarrollados por los estudiantes. Y la finalidad, esta medida que no es nada difícil de implementar, tiene una finalidad que es servir de estímulo y de palanca de concienciación al estudiantado, al resto de compañeros y de compañeras, porque además está basada en un trabajo que está realizado por y para los estudiantes y las estudiantes en primer lugar. Por último, la sección de Historia del Arte del Observatorio sobre la Didáctica de las Artes ha sido invitada a colaborar con un proyecto de investigación
que trata de identificar las características que definen las buenas prácticas en la evaluación. Y este proyecto de investigación está desarrollado por colegas del ámbito de las ciencias de la educación. Como no podría ser de otro modo, hemos aceptado esa invitación y hemos decidido remitir como entorno didáctico que tal vez cumpla con esos requisitos de buenas prácticas esta iniciativa que aquí se está presentando. Y de este modo, con este gesto, se está trascendiendo ya el contexto inmediato en que esta iniciativa se está llevando a cabo. Para concluir, creo que se puede inferir fácilmente que el asunto central, el asunto principal y tal vez primero es el compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. Y en segundo lugar, creo que se puede inferir también con facilidad que el asunto central es que nuestro trabajo pionero y modesto como es, pueda servir como antecedente y tal vez como referencia en futuros programas específicos de implantación de los objetivos de desarrollo sostenible en las titulaciones universitarias. Muchas gracias.